Dios te bendiga y te guarde en esta hora. Tu hermano Joel Rodríguez, en abrigo y sustento. Una palabra de vida para ti. El libro de Primera de Juan nos habla de una funcionalidad de nuestro Señor Jesucristo. Una de sus funciones para la cual fue a realizar ante el Padre. Él mismo dijo que se sentaría a la diestra de Dios Padre y se convertiría en nuestro intercesor. Pero hay algo bien bonito que nos habla, es muy poderoso, que nos habla Juan en este capítulo 2 y nos dice que Cristo es nuestro abogado. Dice que Él nos defiende ante el Padre. Juan dice algo muy poderoso, dice: hijitos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Ahora bien, ¿por qué se necesita a Cristo como abogado? ¿Por qué Cristo tiene que defendernos ante el Padre? El libro de Santiago dice que Dios es el dador de la ley. Uno es el dador de la ley. El mismo Cristo le atribuye al Padre, dice que Él es el juez justo. Y como juez justo tiene que aplicar justicia aún a sus hijos, aún a sus escogidos, aún a los que más ama, porque la justicia se antepone al apoyo, como lo tenemos nosotros visto como seres humanos. Nosotros apoyamos a nuestros hijos, nosotros le pasamos por alto a nuestros hijos sin corregirlo, sin castigarlo. Pero Dios, como juez justo, dice el libro de Hebreos, que debe castigar el pecado. Pero Cristo, como nuestro abogado, nos defiende ante el Padre. El mismo Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Dios, el Padre, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarlo de nuestra maldad. Pero se necesita un abogado. Un abogado es alguien que sabe de leyes. Un abogado es alguien que te saca de un problema, de un inconveniente en el cual tú y yo quizás somos ignorantes a esas leyes. Quizás tú y yo somos ignorantes a dichos problemas. Pero Cristo, que es la sabiduría de Dios, funge como abogado. Pero hay una cualidad que nosotros debemos tomar. Hay una situación que tenemos, es que debemos confesar nuestros pecados. Debemos ir allí, confesar nuestra maldad. Ir allí y confesarnos delante de Él. Abrirnos y decirle: Señor, he pecado. Por eso Jesucristo, en la oración del Padre Nuestro, enseñó a los discípulos y le dijo: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Hay algo que Cristo no puede hacer como abogado, y es interceder o defender a alguien que carga ofensa en su corazón contra otro hermano. Alguien que no ha perdonado. Es muy delicado, porque ni aun Cristo como abogado puede defendernos ante el Padre. Porque hay una ley que va más allá del mismo Cristo como abogado, del mismo Cristo como defensor, como ayudador. Y es arraigar en nuestro corazón ofensa, odiar a un hermano, aborrecer a un hermano. Esto conlleva a que nuestros propios pecados no sean perdonados, nuestros propios pecados no sean limpiados, nuestra maldad no sea limpiada. Cristo como abogado necesita que nosotros vayamos ante Él con un corazón sincero. Por eso dice: acerquémonos pues con corazón sincero, con corazón puro, para que Cristo pueda interceder por nosotros. Recuerdo hace un tiempo, estaba orando, pidiéndole perdón al Señor y pidiéndole a Dios que limpie mi corazón. Y el Señor me señaló hacia una persona que desde mi juventud hubiese tenido problemas con ella. Y yo le digo: Señor, yo a esa persona le he perdonado. Yo a esa persona, si tengo que hablarle, le hablo. Yo a esa persona, el Señor me dijo: no, tú estás albergando ofensa contra esa persona. Y el Señor me hizo ver mi ofensa y me hizo ver mi reacción, la reacción de mi alma, de mi corazón, mientras hablaba conmigo, y me indicó el pecado. Había un pecado oculto, había un pecado muy guardado, y esto es muy peligroso,
porque en nuestro inconsciente o subconsciente podemos albergar ofensa o pecados sin confesar. Y estos pecados sin confesar puede en el tiempo arraigarse y esconderse. Y solamente Dios, que conoce el espíritu y la profundidad del corazón del hombre, puede traérnoslos a la luz. Por eso dice que la luz, cuando viene, manifiesta todas las cosas. Y el Señor, trabajando conmigo en esta área, pude confesar, pude ser libre. Y luego que confesé el pecado, me acordé de a la persona que yo había hablado y con las personas también que había criticado a esa persona. Y me sentí adolorido. O sea, el pasado vino a mi presente. O sea, había un pecado escondido. Y yo le estaba pidiendo al Señor cosas que no podían realizarse, porque este pecado estaba obstaculizando, era una muralla, era un obstáculo para que el Señor bendijera mi vida. Y fue tan grande la bendición que cuando perdoné a esa persona, a los varios días, esa persona en Estados Unidos me envía un dinero que nunca me había enviado un dinero. Nunca me había enviado un dinero. Y me llama y me dice que vaya a recibir $240 que me había enviado. O sea, esa ofensa estaba atando una bendición, estaba reteniendo una bendición. Y Dios me confirmó así que hay muchas cosas que desconocemos dentro de nosotros. Yo era ya cristiano, tenía un tiempo, ya estaba saliendo ya de ser nuevo creyente. Incluso aún me habían dado participación, estaba predicando, estaba cantando, estaba tocando la batería, porque toco la batería en mi congregación local. Lo que le quiero es exhortar, hermanos, que vayamos ante Dios y vamos a indicarle a Dios, vamos a pedirle a Dios, vamos a rogarle a Dios que sea Él que nos indique cómo está el estado de nuestro corazón, cómo está el estado de nuestra vida, cómo está el estado de nuestro espíritu delante de Él. Y recuerdo que mientras le pedía esto al Señor, el Señor contestó una oración que escuché un mensaje de un joven de mi congregación donde él decía que nuestra vida es como una casa grande y Dios es un caballero. Si usted le abre la puerta al Señor y lo recibe en la galería de su casa, ahí el Señor se va a quedar. Si usted no le dice pasa a la sala, el Señor no va a pasar. Si usted no le dice pasa a la habitación, el Señor no va a pasar. Si usted no le dice pasa a la cocina, al patio, al baño, a mi aposento, a todos los lugares. Y así yo recuerdo, cuando escuché eso, me impactó y sentí la revelación poderosa de parte del Señor para mi vida. Y fui en oración al Señor, le dije, Señor, y me visualicé como una casa. Le dije, Señor, te abro la puerta de mi corazón y de mi vida. Entra a mi habitación, entra a las cámaras más secretas y más profundas de mi vida. Y recuerdo que esta revelación del perdón, de que tenía inconveniente para perdonar o tenía raíz de amargura que estaba guardado en mi corazón, el Señor me la reveló. Porque nadie más interesado que Dios por su amor para con nosotros de limpiar nuestro corazón. Asimismo le confesé. Luego que le confieso, recuerdo que cuando me voy a acostar, entre dormido, boca arriba, siento que entra un viento recio. Y ese viento sopla con fuerza y yo abro los ojos, digo, Dios mío, pero la puerta está cerrada. Pero cuando me doy cuenta, veo que literalmente en mis pies me están como desamarrando, me están como desligando algo. Y yo, Señor, y siento la presencia de Dios. Y me entretengo y digo, Señor, pero me están desamarrando. Yo veo en visión ese personaje que entra, que llega y viene con una carta, con una hoja. Y cuando viene con esa hoja, yo pude ver la hoja en su mano. La persona abre como un portal, el ángel, fue un ángel del Señor, abre el portal, se desaparece, aparece en otra dimensión. En esa otra dimensión, yo pude ver cómo él le reclamaba con esa hoja a un portero. Alguien estaba en la puerta, un ser espiritual, era como negro, esa otra persona. Y le dice que él fue enviado, que mire, le enseña la carta. Y luego veo que sacan a alguien de una prisión. Y Jesucristo mismo dice esto. Dice que antes de ir ante el juez, ponte de acuerdo con tu hermano, perdona a tu hermano, para que no sea que el juez te entregue al alguacil, el alguacil te entregue a la cárcel y de allí no salga hasta que no pagues el último centavo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que yo tuve una liberación a través del perdón. Hay muchas personas que están esperando su bendición. Hay muchas personas que están esperando. Dios está hablando contigo porque Dios quiere que tú le abras tu corazón y que tú le pidas al Señor que te indique qué obstaculiza la bendición de Dios para tu vida. Luego de esto, entonces aconteció
lo que le dije. Vino una bendición a mi vida. Vino como una recompensa por esto, porque Dios recompensa. Y más que recompensa económica, pude tener paz. Pude notar que ya no había esa amargura en mi corazón. Pude sentir que ya no tenía ese aburrimiento de alma. Por lo cual, Cristo puede defendernos ante el Padre cuando nosotros obedecemos su palabra, cuando nosotros obedecemos sus mandamientos. Y uno de sus mandamientos es que confesemos nuestro pecado. Por eso Santiago dice que confesemos la falta uno con otro y oremos uno con otro para que seamos sanados. El castigo por nuestra falta se remonta a varias dimensiones. Puede ser castigo físico en el cuerpo, una enfermedad. Puede ser una retención económica, una recesión económica en nuestras vidas. Puede ser la falta de paz, de tranquilidad, un aguijón que nos esté atormentando. Puede ser un proceso que nos haya venido. Puede ser consecuencia que estemos viviendo por la falta nuestra, por el pecado. Pero en esta hora, Cristo te dice, yo quiero ser tu abogado. Yo quiero restaurar tu vida. Yo quiero procesar tu caso ante las cortes celestiales. Procesar tu caso ante mi Padre. Y allí, si confesamos y vamos a Cristo, Él puede defendernos con libertad. Él puede decirle, Padre, Él cumplió con la palabra. Por eso Cristo mismo dijo que permanezcamos en su palabra. Y una de sus palabras que Él nos mandó es amarnos unos a otros, a soportarnos unos a otros, a perdonarnos unos con otros, así como Él nos ha perdonado. El estándar del perdón es Jesucristo. Esto no es que yo perdono pero no olvido. Esto no es que yo te perdono pero ya no te tengo la misma confianza. No. Cristo aún a Judas le dijo amigo. Cristo aún a Judas, sabiendo que le traicionaría, le dejó la misma confianza de administrar los bienes del ministerio. Esto es un asunto de que nuestro corazón no se dañe. Esto es un asunto de que no alberguemos o albergamos en nuestro corazón ningún tipo de ofensa, que es una de las armas más poderosas del enemigo. Y inhabilita o deshabilita a Jesucristo en su función como abogado. No puede Cristo defendernos si nosotros mismos estamos en el proceso y estamos autoencarcelándonos por medio de la ofensa, por medio de guardar cosas que alberguen contrariedad a la obediencia a la palabra de Dios. Si Cristo es nuestro abogado, entonces debemos decirle completamente, llevarle nuestro caso a Él. Usted no puede pretender, o no podemos pretender, que un abogado nos defienda si nosotros no hablamos con la verdad del caso. Si hay un accidente y el vehículo se nos contraria y nosotros tuvimos culpa, nosotros tenemos que ir con sinceridad ante el abogado para que el abogado pueda formular el caso. Pero usted no puede decir que la otra persona es culpable cuando vayan los detectives o los investigadores a la escena o a la escena, ¿verdad?, del crimen o del caso que pasó. Puede haber cámaras. Ellos van a detectar o a determinar de que el accidente no ocurrió como usted dijo. Ellos se van a dar cuenta por vía de los frenón o de verdad, la goma en el pavimento o de los ángulos de las calles o de la cruz de esquina o de la vía. Se van a dar cuenta de que usted tuvo la culpa, de que usted se metió, pero usted no le confesó eso así al abogado. Entonces la verdad va a llegar a relucir. El juez va a determinar que usted mintió y el abogado no va a poder defenderle. Porque el abogado, nuestro abogado que es Cristo, es fiel y verdadero. En Él hay verdad. Nosotros no podemos corromper a Cristo con nuestra mentira. No vamos a hacer nada. Él no va a poder defendernos. Por eso tenemos que tener sinceridad de corazón. Por eso tenemos que tener un corazón verdadero y dispuesto a arrepentirnos y a confesarle cómo son las cosas. Que Él será fiel, es fiel y por siempre será fiel en perdonarnos, limpiarnos y presentarse ante el Padre y decir, sí, Él tuvo la culpa, sí, Él albergó ofensa, sí, Él todavía tiene problemas, pero me confesó. Yo tengo que perdonarle, Padre, tenemos que perdonarle, tú tienes que perdonarle. El castigo no puede consumirle, no puede ser porque yo pagué por él el precio. Yo pagué por él y
es digno y merecedor por mi palabra y por mi sacrificio a ser restaurado. Dios te siga bendiciendo y te siga guardando en esta preciosa hora. Shalom.